Nuestra historia de hoy es acerca de un restaurante sensorial y seguramente te preguntarás qué es. Imagina un lugar donde cada detalle ha sido meticulosamente diseñado para nutrir no solo tu cuerpo, sino también tus sentidos y tu espíritu. Un restaurante sensorial es mucho más que un espacio para disfrutar de una deliciosa comida. Es un refugio donde la atmósfera y los sabores se entrelazan para crear una experiencia verdaderamente única y envolvente. Al entrar en un restaurante sensorial, los comensales son recibidos por un ambiente cuidadosamente curado. La iluminación es suave, con colores cálidos que invitan al descanso y al bienestar. Los sonidos del entorno, una armoniosa mezcla de música tranquila y ruidos naturales, como el murmullo del agua o el canto suave de los pájaros, actúan como un bálsamo para el alma, disminuyendo el estrés y potenciando la conexión con el momento presente. El corazón de esta experiencia radica en el innovador menú. Cada plato está diseñado con un enfoque holístico, teniendo en cuenta no solo el sabor, sino también cómo los ingredientes afectan el cuerpo y los sentidos. Se utilizan productos frescos, orgánicos y de temporada, procedentes de huertas propias u orígenes responsables, para asegurar que cada ingrediente no solo nutra, sino que también cuente una historia de cuidado y conexión con la naturaleza. El agua, elemento esencial en un restaurante sensorial, proviene de fuentes puras y naturales, asegurando que cada sorbo sea revitalizante y cristalino. Las bebidas y caldos preparados a partir de esta agua realzan los sabores de los platillos, ofreciendo un complemento perfecto a la experiencia gastronómica. Además, este tipo de restaurante se enfoca en la personalización de la experiencia. La atención al cliente es cercana y considerada, permitiendo que cada comensal sienta que el menú ha sido adaptado a sus necesidades y preferencias personales. El objetivo es que, al final de la visita, los clientes no solo se sientan satisfechos, sino también renovados, equilibrados y conectados con todos sus sentidos. En resumen, un restaurante sensorial es un oasis de calma en el frenético mundo moderno, un lugar donde la comida se transforma en un viaje multisensorial que celebra tanto el cuerpo como el espíritu. Jaime era un chef reconocido, famoso por su capacidad para crear platos que no solo deleitaban el paladar sino que también evocaban emociones profundas. A lo largo de su carrera, había cocinado en las cocinas más prestigiosas del mundo, pero sentía que siempre faltaba algo en su trabajo. La presión constante y el bullicio de los restaurantes de alta cocina le enseñaron mucho, pero también lo alejaron de lo que realmente amaba: la conexión auténtica con la comida y con las personas que la disfrutaban. Durante un viaje a la campiña francesa, se quedó en una pequeña posada cuyo encanto residía en su simplicidad. Allí, Jaime encontró inspiración en los campos de lavanda, los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y el aire puro que llenaba cada rincón. Fue durante una caminata matutina cuando, al detenerse junto a un manantial burbujeante, experimentó una epifanía: la importancia de los sentidos en la experiencia culinaria. El silencio a su alrededor, el aroma de las flores silvestres y el sabor fresco del agua le revelaron la verdadera esencia detrás de una comida satisfactoria. Fue entonces cuando nació su visión de crear un restaurante sensorial. Quería construir un espacio que brindara a los comensales una experiencia completa, donde cada bocado, aroma y sonido contribuyera a un estado de bienestar pleno. Un lugar donde las personas con sensibilidades sensoriales pudieran disfrutar sin sentirse abrumadas, y donde la comida sirviera de puente hacia un estado de tranquilidad y conexión con uno mismo. De regreso a su ciudad natal, reunió a un pequeño equipo de personas que compartían su pasión y su visión. Juntos comenzaron a planificar lo que sería el restaurante sensorial amable. Jaime se dedicó a investigar sobre sabores, texturas y aromas que pudieran tener un impacto sensorial positivo. Decidió que todos los ingredientes debían ser frescos y cultivados con amor, preferiblemente de una huerta propia donde pudiera controlar cada detalle del proceso de siembra. El concepto de su restaurante comenzó a tomar forma. Jaime sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidido a crear un refugio sensorial distinto a cualquier otro, un lugar donde la comida no solo alimentara el cuerpo, sino también el alma. Con cada paso que daba, estaba un poco más cerca de hacer su sueño realidad. Y así, con el eco del manantial en su mente y los aromas frescos de la campiña aún presentes, Jaime se dispuso a transformar su visión en una experiencia tangible para todos los que cruzaran las puertas de su futuro restaurante. Para que el restaurante sensorial amable fuera un verdadero santuario sensorial, Jaime sabía que debía tener control total sobre la calidad y frescura de los ingredientes.
Inspirado por los paisajes que había visto en la campiña francesa, decidió crear una huerta propia, un lugar donde cada planta fuera cultivada con dedicación y respeto hacia la naturaleza. El terreno que eligió estaba a las afueras de la ciudad, un espacio sereno rodeado de árboles antiguos que parecían custodiadores de un mundo secreto. Decidió llamarlo Jardín Escondido, no solo por su ubicación apartada sino también por la promesa de ofrecer tesoros culinarios únicos. Jaime se sumergió en la tarea de dar vida a su huerta, invirtiendo horas meticulosas en la planificación de cada parcela, asegurándose de que la tierra estuviera nutrida y preparada para recibir las semillas. Eligió una variedad de verduras, hierbas y flores comestibles para plantar, seleccionando cada una no solo por su sabor y valor nutricional, sino también por el efecto sensorial que podrían tener. Desde tomates que estallaban de dulzura hasta hojas de albahaca cuyo aroma tenía la capacidad de alegrar el espíritu al instante. Plantó zanahorias, calabacines, menta, lavanda y, por supuesto, una selección de frutas jugosas que serían el deleite de los postres. El cuidado de la huerta se convirtió en un ritual diario para Jaime, un tiempo para desconectar del bullicio y reconectarse con la tierra. Observaba con orgullo cómo sus cultivos crecían lentamente, conscientes de los cambios con cada estación. Aprendió a entender el lenguaje silencioso de las plantas, a anticipar lo que necesitaban y a celebrar cada pequeño brote que surgía del suelo. Con el tiempo, la huerta de Jardín Escondido se convirtió en un ecosistema vibrante, un lugar donde la biodiversidad florecía y donde los visitantes ocasionales podían experimentar la maravilla de los ingredientes en su forma más pura. Cada semana, Jaime recogía lo mejor de su cosecha para transformar en los platos extraordinarios que servirían el sensorial amable. El Jardín Escondido no era solo el corazón culinario del restaurante, sino que también representaba un espacio de paz y contemplación para Jaime. Aquí, encontraba el equilibrio perfecto entre la creatividad y la serenidad, descubriendo que la verdadera cocina sensorial comienza con ingredientes cuidados desde su misma raíz. La labor en la huerta no solo proporcionaba al restaurante ingredientes de primera calidad, sino que también fortalecía la visión de Jaime. Un lugar donde la naturaleza y la cocina se convertían en una sola, ofreciendo a los comensales una experiencia sensorial celebratoria y única. El agua es la esencia de la vida, y para Jaime, era un ingrediente tan crucial como cualquiera de los productos cultivados en su huerta. Durante su estancia en la campiña francesa, había comprendido la diferencia que el agua pura podía hacer en el sabor y la calidad de los platos. Decidido a incorporar esta lección en el restaurante sensorial amable, se embarcó en la búsqueda de un recurso natural que pudiera convertirse en la fuente de vitalidad para su cocina. No muy lejos de donde había establecido su huerta, Jaime descubrió un antiguo manantial que emergía de las profundidades de la tierra. Había una leyenda local que decía que las aguas de aquel manantial tenían propiedades curativas y rejuvenecedoras, y aunque Jaime no era uno para aferrarse a mitos, la claridad y frescura del agua eran innegables. Se comprometió a respetar y preservar el manantial, tomando solo lo necesario para abastecer su restaurante. Instaló un sistema sostenible que permitía transportar el agua hasta la cocina sin alterar el flujo natural del manantial. Con cada gota, sentía que estaba trayendo la pureza de la naturaleza directamente a su trabajo culinario. En el restaurante sensorial amable, el agua del manantial se convirtió en un componente distintivo de la experiencia gastronómica. Se utilizaba para cada caldo, salsa y bebida, realzando los sabores de los ingredientes con su frescura inmaculada. Las sopas adquirían una transparencia y sabor excepcionales, y las infusiones de hierbas de la huerta tenían una nitidez que parecía resonar en cada sorbo. Los clientes pronto comenzaron a notar la diferencia, comentando la ligereza y claridad de los sabores que encontraban en cada plato. Es como saborear la esencia misma de los ingredientes, decían, sorprendidos por la conexión sutil pero poderosa que sentían con su comida. La pureza del agua no solo influía en los aspectos culinarios, sino que también tenía un impacto profundo en la atmósfera del restaurante. La serenidad del manantial se reflejaba en cada rincón del espacio, creando una sensación de tranquilidad que envolvía a los comensales. Para Jaime, el manantial no era solo una fuente de agua, sino también un símbolo de su compromiso con la autenticidad y la sostenibilidad. Su respeto por este recurso natural era una extensión de su filosofía culinaria: ofrecer algo auténtico, puro y verdaderamente especial. Con cada platillo servido, compartía un pedacito de ese manantial con sus comensales,
esperando que ellos también pudieran experimentar la calma y la claridad que él había encontrado junto a sus aguas cristalinas. Con la huerta de jardín escondido en pleno florecimiento y el manantial proveyendo su agua pura y cristalina, Jaime estaba listo para el siguiente gran paso: crear un menú que no solo deleitara el paladar, sino que también acariciara el alma de quien lo probara. Su objetivo era diseñar platos que fueran más allá del disfrute gastronómico, que tuvieran el poder de influir positivamente en el estado emocional y mental de sus comensales. Jaime comenzó experimentando con combinaciones inusuales de ingredientes, guiado tanto por sus conocimientos culinarios como por su intuición sensorial. Cada plato debía ser un equilibrio perfecto de sabores, colores y texturas, una sinfonía que resonara en cada uno de los sentidos. Uno de sus primeros éxitos fue el risotto de lavanda y limón. Utilizando arroz de grano corto infusionado con lavanda de su huerta y un toque de ralladura de limón, logró un plato que envolvía a los comensales en un abrazo de aromas relajantes. Era como si la brisa fresca de un campo de verano llenara la mente, aliviando la tensión y promoviendo una sensación de calma. Otra creación fue el smoothie de hierbas y azahar, una bebida pensada para despertar una suave serenidad en aquellos que la disfrutaban. Con una mezcla de menta, albahaca y agua de azahar, combinada con la pureza del agua del manantial, el smoothie se convertía en un soplo de aire fresco, perfecto para reconfortar el espíritu en cualquier momento del día. Para los postres, Jaime diseñó la tarta de frutas silvestres y esencia de vainilla, recolectando frutos directamente de su huerta y sirviéndolos sobre una base de masa ligera con un toque de vainilla natural. Cada bocado era una experiencia de dulzura sutil y satisfactoria, evocando recuerdos de momentos felices y simples. Cada creación de Jaime era una declaración de principios. Los ingredientes frescos de jardín escondido combinados con el agua pura del manantial daban vida a algo más grande que la suma de sus partes. A través de estos platos, Jaime quería que sus comensales sintieran una conexión viva y presente con la naturaleza, con sus propios sentidos y con el momento compartido. Los comensales del restaurante sensorial amable pronto empezaron a llegar no solo por los sabores exquisitos, sino también por la experiencia transformadora que ofrecían. Se iban sintiéndose renovados, llevando consigo un recuerdo tangible de equilibrio y placer sensorial. Para Jaime, cada sonrisa satisfecha era la confirmación de que su visión de cocina sensorial estaba logrando tocar el alma de quienes elegían compartir esos momentos con él. El restaurante sensorial amable no solo era un lugar para disfrutar de la comida, se transformó en un refugio donde cada detalle estaba pensado para ofrecer una experiencia inmersiva que acogiera a los sentidos con suavidad y cuidado. Jaime sabía que el ambiente era tan importante como el menú, y trabajó diligentemente para crear un espacio que cumpliera con su visión. Desde el momento en que los comensales cruzaban el umbral, eran recibidos por una atmósfera que inspiraba tranquilidad. Las paredes estaban decoradas con tonos suaves y naturales, que evocaban la calma de un bosque en primavera, mientras que las mesas de madera clara mantenían un toque de calidez y auténtica sencillez. Las luces, colocadas estratégicamente, proporcionaban una suave iluminación que imitaba la luz del atardecer. Consciente del impacto del sonido en el estado emocional, Jaime eligió cuidadosamente la música de fondo, una mezcla sutil de sonidos de la naturaleza, como el fluir de un río, el susurro de las hojas y el canto distante de aves al amanecer. La intención era crear un ambiente que envolviera a los comensales en una sensación de paz, alejándolos del bullicio exterior. Cada plato se servía con una presentación artística que era un festín para los ojos. Jaime entendía que comer con los ojos era una parte esencial de la experiencia sensorial, por lo que cada detalle, desde la vajilla hasta la disposición de los ingredientes, se cuidaba con esmero. El personal del restaurante, capacitado por Jaime, compartía su pasión por la cocina sensorial y comprendía la importancia de ofrecer un servicio considerado y atento. Saludaban a cada comensal con una sonrisa genuina, y estaban siempre listos para responder preguntas sobre el menú, adaptando platos a las preferencias o necesidades dietéticas de cada persona. La personalización de la experiencia era clave para que cada cliente se sintiera especial y valorado. Gracias a esta atención a los detalles, Sensorial Amable pronto se convirtió en un refugio para aquellos que necesitaban un respiro del estrés diario. Familias, amigos y parejas acudían al restaurante no solo para disfrutar de una bella comida, sino también para reconectarse entre ellos y consigo mismos. Jaime observaba con gratitud cómo su visión cobraba vida,
cómo su restaurante se convertía en un lugar donde las personas encontraban una pausa y un espacio de renovación. Ver a los comensales salir más relajados, con una chispa de satisfacción en sus ojos, le confirmaba que el refugio sensorial que había creado era una parte valiosa e intrínseca de su comunidad. El sensorial amable no solo ofrecía platos que acariciaban el alma, sino que se había transformado en un hogar para el bienestar de quienes lo visitaban, un lugar donde cada sentido era bienvenido y celebrado. Para Jaime, el acto de cocinar era una forma de comunicación, una manera de compartir algo de sí mismo con los demás. Había aprendido que la verdadera magia de la cocina sensorial no solo estaba en la experiencia dentro del restaurante, sino también en la posibilidad de llevar esa experiencia a casa, prolongando la sensación de bienestar. Con esto en mente, Jaime decidió implementar una estrategia única: regalar recetas especiales a sus comensales. Cada vez que un cliente disfrutaba de una comida en el restaurante sensorial amable, al finalizar su visita, recibía una tarjeta con una receta exclusiva desarrollada por Jaime. Estas recetas no solo contenían instrucciones para recrear los platos en casa, sino que también incluían notas sobre cómo seleccionar ingredientes frescos y consejos sobre cómo disfrutar plenamente de la experiencia sensorial en la comodidad del hogar. El objetivo era extender la experiencia del sensorial amable más allá de las paredes del restaurante, permitiendo que el bienestar y la paz que los comensales encontraron allí los acompañara en su vida diaria. Jaime diseñó las recetas para ser accesibles y fáciles de seguir, asegurándose de que todos, sin importar su nivel de habilidad en la cocina, pudieran disfrutar preparándolas. Una de las recetas favoritas compartidas por Jaime fue la del risotto de lavanda y limón. Detalló cómo elegir la lavanda adecuada, cómo aprovechar al máximo el sabor del limón fresco y, sobre todo, cómo preparar el risotto a fuego lento para que su aroma calmante llenara el hogar. Incluyó una sugerencia para acompañar este plato con una infusión de té verde y menta, potenciando así su capacidad para relajar la mente y el cuerpo. El gesto de compartir recetas no solo se convirtió en un sello distintivo del sensorial amable, sino que también generó una comunidad de amantes de la cocina sensorial. Los comensales comenzaron a intercambiar historias sobre cómo las recetas de Jaime habían transformado cenas familiares o reuniones con amigos en experiencias especiales. Esta conexión se extendió más allá del restaurante, construyendo un sentido de pertenencia y comunidad entre quienes valoraban el bienestar sensorial. Para Jaime, cada receta entregada representaba una semilla plantada, lista para crecer en nuevos contextos y hogares. La respuesta entusiasta de sus comensales reafirmó la importancia de compartir conocimiento y experiencias, multiplicando el impacto positivo de su cocina en el mundo. Así, a través de la magia de las recetas compartidas, Jaime no solo ofrecía un recuerdo tangible del restaurante sensorial amable, sino que también transmitía su pasión por la esencia de una vida bien vivida. Una vida que celebra la sencillez, la conexión y la armonía sensorial. El restaurante sensorial amable no tardó en convertirse en un punto de encuentro para personas que compartían una apreciación por el bienestar y la conexión con la comida. Jaime observó con satisfacción cómo el restaurante se transformaba en el corazón de una creciente comunidad unida por un interés común en el respeto por los sentidos y la cocina consciente. Consciente del impacto positivo que podía tener más allá de su cocina, Jaime decidió organizar talleres y eventos en el restaurante. Estos encuentros se convirtieron en espacios de aprendizaje y camaradería donde tanto él como su equipo compartían sus conocimientos sobre cocina sensorial, la importancia de los ingredientes frescos y las técnicas que utilizaban para potenciar la experiencia sensorial de los platos. Uno de los talleres más populares fue el curso sobre cultivo de huertas urbanas. Jaime enseñaba a los participantes cómo cultivar y cuidar sus propias plantas, incluso en espacios reducidos, como terrazas o balcones. Los asistentes aprendieron sobre el ciclo de crecimiento de las hortalizas, los mejores métodos de riego y cómo las hierbas aromáticas podían transformar cualquier plato en una experiencia sensorial. Los talleres no solo impartían conocimientos prácticos, sino que también ofrecían un espacio para que las personas compartieran sus propias historias y experiencias. Se crearon lazos fuertes entre los participantes, quienes se apoyaron mutuamente en sus respectivos viajes hacia un estilo de vida más equilibrado y consciente. Además, Jaime comenzó a invitar a otros expertos en bienestar, como terapeutas holísticos, nutricionistas y maestros de yoga, para que ofrecieran charlas y sesiones especiales en el restaurante. Este enfoque multidisciplinario enriqueció la oferta del sensorial amable,
atrayendo a una audiencia aún más diversa interesada en explorar diferentes aspectos del bienestar. La comunidad del sensorial amable floreció, convirtiéndose en una constelación de individuos apasionados por el cuidado personal y colectivo. Las amistades forjadas en los talleres y eventos a menudo llevaban a colaboraciones fuera del restaurante, creando un ecosistema de apoyo mutuo centrado en el bienestar y el respeto por los sentidos. Para Jaime, ver crecer esta comunidad fue uno de los aspectos más gratificantes de su labor. No solo estaba compartiendo su amor por la comida sensorial, sino que también estaba contribuyendo a la formación de un movimiento que valoraba la presencia, la paz y el placer de vivir conscientemente. La comunidad del bienestar del sensorial amable se convirtió así en una extensión vital del restaurante, un testimonio de cómo la cocina y el cuidado pueden fomentar conexiones profundas y significativas entre las personas. A pesar del éxito del restaurante sensorial amable, Jaime pronto se dio cuenta de que mantener la integridad de su visión requería enfrentar desafíos inesperados. Como cualquier emprendedor, se encontró con obstáculos que pusieron a prueba su resiliencia y compromiso con su filosofía de vida y trabajo. Uno de los primeros desafíos que enfrentó fue la variabilidad del clima. Un invierno inusualmente frío amenazó la salud de su huerta en jardín escondido, poniendo en peligro la cosecha de ese año. Con la determinación de no comprometer la calidad de sus ingredientes, Jaime trabajó junto a su equipo para implementar técnicas de cultivo más resistentes, como invernaderos y sistemas de riego eficientes. Este proceso no solo salvó la huerta, sino que también fortaleció su conocimiento sobre el cultivo sostenible. El manantial, fuente esencial de pureza para el restaurante, también enfrentó sus propias dificultades. Durante una sequía estacional, el flujo se redujo a niveles preocupantes. Jaime decidió colaborar con expertos en recursos hídricos para implementar métodos que aseguraran la sostenibilidad del manantial. Instauraron un sistema de captación de agua de lluvia que mitigó el impacto de la sequía, asegurando que el agua del manantial siguiera siendo una parte central de su oferta culinaria. Además de los retos externos, Jaime también tuvo que lidiar con la presión interna de mantener su visión intacta mientras el restaurante crecía. A medida que aumentaba la demanda, hubo momentos en que tuvo que tomar decisiones difíciles para no comprometer la calidad y autenticidad de la experiencia sensorial que ofrecía. Jaime aprendió a delegar y confiar en su equipo, capacitándolos para que cada integrante compartiera su pasión y compromiso con la filosofía del sensorial amable. Estos desafíos, lejos de ser una carga, se convirtieron en fuentes valiosas de aprendizaje para Jaime y su equipo. Cada obstáculo superado reafirmó su dedicación al bienestar sensorial y la importancia de la adaptabilidad y la innovación en el camino hacia la sostenibilidad. El restaurante y su equipo emergieron más fuertes y unidos, habiendo superado pruebas que habían consolidado los cimientos de su misión. Los aprendizajes adquiridos durante estos tiempos difíciles enriquecieron la experiencia que ofrecían a sus comensales, quienes sentían la autenticidad y el esfuerzo que había detrás de cada plato y cada detalle del restaurante. Para Jaime, enfrentar y superar estas dificultades se convirtió en un testimonio de que su visión de un restaurante sensorial no solo era viable, sino necesaria en un mundo cambiante. A través del ingenio, el compromiso y el cuidado, el sensorial amable continuó floreciendo, recordando a todos que las dificultades pueden transformarse en oportunidades para crecer y mejorar. Con el paso del tiempo, el restaurante sensorial amable se había consolidado no solo como un lugar de referencia culinaria, sino también como un símbolo de bienestar y comunidad. Jaime había logrado crear un espacio donde el cuidado de los sentidos y del espíritu se fusionaban, dejando una huella tangible en todos los que lo visitaban. Sin embargo, su misión estaba lejos de concluir. Él veía cada logro como un paso más en un camino hacia nuevas oportunidades de crecimiento y colaboración. Jaime comenzó a recibir invitaciones para compartir su enfoque innovador en conferencias culinarias y eventos de bienestar de todo el mundo. Estos encuentros le permitieron conectar con otros chefs, nutricionistas y expertos en salud que compartían su interés en el potencial sensorial de la comida. Inspirado por estas conversaciones, Jaime decidió expandir el alcance del sensorial amable mediante colaboraciones que pudieran llevar su visión a otras comunidades. Una de estas colaboraciones fue con escuelas locales, donde Jaime implementó programas educativos sobre la importancia de la alimentación sensorial desde una edad temprana. Los niños aprendían sobre el cultivo de alimentos, la preparación de platos sencillos y cómo los diferentes sabores y aromas podían influir en su bienestar.
Ver a los niños entusiasmados por cultivar y cocinar sus propios ingredientes fue una alegría para él, reforzando su convicción de que el futuro del bienestar sensorial estaba en manos de las próximas generaciones. Además, Jaime consideró la posibilidad de abrir una segunda ubicación del Sensorial Amable en una ciudad cercana, donde la demanda de experiencias culinarias auténticas estaba en aumento. Sin embargo, él sabía que expandir el restaurante debía hacerse con el mismo cuidado y dedicación que había puesto en el original. Su prioridad era mantener el respeto por su filosofía y asegurar que cada nuevo proyecto llevara consigo el mismo nivel de autenticidad y compromiso. Paralelamente, Jaime aspiraba a publicar un libro que recogiera sus experiencias, recetas y consejos para crear experiencias sensoriales en casa. El libro se imaginaba no solo como un recetario, sino como una guía completa para aquellos que buscaban integrar el bienestar sensorial en su vida diaria. Sería una oportunidad para inspirar a una audiencia más amplia y dejar un legado perdurable de su pasión y sabiduría. A medida que el Sensorial Amable seguía evolucionando, Jaime nunca perdió de vista su esencia, un espacio dedicado a nutrir el cuerpo y el espíritu a través del respeto por la naturaleza y la conciencia sensorial. Cada desafío enfrentado, cada cliente satisfecho y cada colaboración nueva reafirmaban su propósito y mantenían viva la chispa de su creatividad. El futuro del Sensorial Amable era prometedor, lleno de posibilidades para continuar enriqueciendo vidas y expandiendo su impacto positivo. Jaime miraba hacia ese futuro con entusiasmo, sabiendo que, con el cuidado y la comunidad adecuados, el restaurante continuaría siendo un faro de bienestar y sensorialidad para todos aquellos que buscaban algo más que una simple comida. Una experiencia que celebrara la belleza de los sentidos y la plenitud de la existencia. Algunas recetas del restaurante Sensorial Amable. 1. Risotto de lavanda y limón. Ingredientes: 1 taza de arroz arbóreo, 1 litro de caldo de verduras, preferentemente casero, 1 cebolla mediana, finamente picada. 1 cucharada de lavanda seca comestible. Ralladura de 1 limón. Media taza de queso parmesano rallado. Sal y pimienta al gusto. Aceite de oliva virgen extra. Instrucciones. Calienta un poco de aceite de oliva en una sartén grande y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Añade el arroz y tuéstalo ligeramente. Incorpora la lavanda y revuelve suavemente. Comienza a añadir el caldo caliente poco a poco, removiendo constantemente. Al estar el arroz casi cocido, añade la ralladura de limón y el queso parmesano. Sazona al gusto con sal y pimienta, y sirve inmediatamente. 2. Smoothie de hierbas y azahar. Ingredientes: media taza de hojas de menta fresca, media taza de hojas de albahaca fresca, 1 cucharadita de agua de azahar, 1 taza de leche de almendra o leche al gusto, 1 plátano maduro, miel al gusto, opcional, hielo. Instrucciones. Coloca todos los ingredientes en una licuadora. Mezcla hasta obtener una consistencia suave. Ajusta la dulzura utilizando miel, si así lo deseas. Sirve inmediatamente en un vaso frío. 3. Tarta de frutas silvestres y esencia de vainilla. Ingredientes: 1 base de masa quebrada, 2 tazas de frutas silvestres mixtas, fresas, moras, arándanos, media taza de azúcar. 1 cucharada de esencia de vainilla. 1 cucharadita de maicena. 1 huevo batido. Instrucciones. Precalienta el horno a 180 grados C. Mezcla las frutas con el azúcar, la maicena y la esencia de vainilla. Extiende la mezcla sobre la masa quebrada. Dobla los bordes y cepíllalos con el huevo batido. Hornea durante 25 a 30 minutos o hasta que la masa esté dorada. Deja enfriar antes de servir. 4. Ensalada de tomates y albahaca. Ingredientes: 4 tomates grandes en rodajas, 1 taza de hojas de albahaca fresca, 1 mozzarella fresca en rodajas, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada de vinagre balsámico, sal y pimienta al gusto. Instrucciones. Disponer las rodajas de tomate y mozzarella en un plato de manera alternada. Agregar las hojas de albahaca por encima. Rociar con aceite de oliva y vinagre balsámico. Sazonar con sal y pimienta al gusto. 5. Sopa de verduras del jardín con agua de manantial. Ingredientes: 1 litro de agua pura, 2 zanahorias en cubos, 1 calabacín en rodajas, 1 puerro en rodajas finas, 1 tallo de apio en cubos, sal y pimienta al gusto, unas hojas de perejil fresco picado. Instrucciones. Llevar el agua a ebullición en una olla grande. Agregar las zanahorias, el calabacín, el puerro y el apio. Cocinar a fuego medio hasta que las verduras estén tiernas. Sazonar con sal y pimienta. Espolvorear con perejil picado antes de servir. 6.
Infusión de té verde y menta. Ingredientes. 2 cucharaditas de té verde. 1/4 de taza de hojas de menta fresca. 2 tazas de agua caliente. Miel o azúcar al gusto. Opcional. Instrucciones. Hervir agua y verterla sobre el té verde y las hojas de menta en una tetera. Dejar reposar durante 3 a 5 minutos. Colar la infusión en tazas y endulzar si se desea. 7. Pasta con salsa de tomate y albahaca. Ingredientes. 250 gramos de pasta. 3 tomates maduros. 1 cebolla pequeña picada. 2 dientes de ajo picados. 1/4 de taza de hojas de albahaca fresca. 3 cucharadas de aceite de oliva. Sal y pimienta al gusto. Instrucciones. Cocinar la pasta según las instrucciones del paquete. En una sartén, calentar el aceite de oliva y saltear la cebolla y el ajo. Añadir los tomates picados y cocinar a fuego lento. Incorporar la albahaca, sal y pimienta, y mezclar con la pasta cocida. 8. Curry de calabacín y garbanzos. Ingredientes. 1 lata de garbanzos, escurridos. 2 calabacines medianos, en rodajas. 1 cucharada de curry en polvo. 1 lata de leche de coco. 1 cebolla picada. Aceite de oliva. Sal al gusto. Instrucciones. En una sartén, calentar un poco de aceite de oliva y sofreír la cebolla hasta que esté dorada. Añadir el curry en polvo y cocinar por 1 minuto más. Agregar los calabacines y saltear. Incorporar los garbanzos y la leche de coco. Cocer a fuego lento hasta que todo esté bien combinado. Sazonar con sal antes de servir. 9. Pollo al romero con limón. Ingredientes. 4 muslos de pollo. Zumo de 1 limón. 2 ramitas de romero fresco. 2 dientes de ajo picados. 2 cucharadas de aceite de oliva. Sal y pimienta al gusto. Instrucciones. En un tazón, mezclar el zumo de limón, el romero, el ajo, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Marinar el pollo en esta mezcla durante al menos 30 minutos. Calentar una sartén o grill y cocinar el pollo hasta que esté dorado y bien cocido. Servir con ramitas de romero fresco. 10. Galletas de almendra y naranja. Ingredientes. 2 tazas de harina de almendra. Media taza de azúcar. Ralladura de 1 naranja. 1 huevo. 1 cucharadita de esencia de vainilla. Instrucciones. Precalentar el horno a 180 grados C. Mezclar la harina de almendra, el azúcar y la ralladura de naranja. Añadir el huevo y la esencia de vainilla. Mezclar hasta formar una masa. Formar bolas pequeñas y aplanarlas ligeramente en una bandeja para hornear. Hornear durante 10 a 12 minutos o hasta que estén ligeramente doradas. Espero que estas recetas te inspiren para crear experiencias sensoriales en tu hogar, llevando un poco de la filosofía del restaurante sensorial amable a tu propia cocina. Disfrútalas. La historia del restaurante sensorial amable es un testimonio del poder de la cocina para transformar no solo una comida, sino la vida misma. A través de su dedicación y profundo respeto por los sentidos, Jaime ha creado un refugio que no solo deleita paladares, sino que acoge el bienestar y la paz interior. Este innovador enfoque ha resonado con personas de todo el mundo, convirtiendo al sensorial amable en un ejemplo inspirador de cómo la gastronomía puede tocar el alma. La experiencia sensorial que Jaime ofrece va más allá del plato. Para muchas familias, este restaurante representa un escape necesario del ajetreo, un lugar donde pueden reconectar y encontrar armonía incluso en medio de dificultades. Imagina una familia enfrentando desafíos cotidianos que descubre el sensorial amable y encuentra en él no solo una cena excepcional, sino una experiencia que alivia tensiones y fortalece sus lazos. Si te sientes inspirado por esta historia, no olvides darle like a este vídeo y compartir tus pensamientos o historias en los comentarios. Nos encantaría saber cómo estas ideas resuenan contigo o cómo un lugar así podría impactar en tu vida. Compártelo con tus amigos y seres queridos que puedan encontrar en el bienestar sensorial una respuesta a sus momentos de estrés y desafíos diarios. Y para quienes nos acompañan hasta el final, hemos preparado un obsequio especial. Una receta exclusiva del chef Jaime que no encontrarás en ningún otro lugar. Esperamos que la disfrutes y que te brinde un momento de paz y sabor. Gracias por formar parte de este viaje sensorial. Que todos tus sentidos encuentren su equilibrio perfecto. Si te has quedado hasta el final, este es tu premio, la receta exclusiva del chef Jaime. Té de serenidad al aroma de rosas. Ingredientes. 2 cucharadas de pétalos de rosa secos, aptos para consumo, sin tratar ni químicamente alterados, 1 cucharada de manzanilla seca. 1 cucharada de lavanda seca. 1 cucharadita de miel de azahar, o miel normal si no está disponible, media cucharadita de extracto de vainilla pura. 4 tazas de agua pura.
Rodajas de limón para servir, opcional, instrucciones. Preparación del agua. Calienta las 4 tazas de agua pura hasta casi alcanzar el punto de ebullición. Es importante no hervir el agua para preservar las propiedades aromáticas de las hierbas. Infusión de hierbas. En una tetera o un recipiente resistente al calor, coloca los pétalos de rosa, la manzanilla y la lavanda. Vierte el agua caliente sobre las hierbas. Reposo. Deja reposar la mezcla durante 5 a 7 minutos. Durante este tiempo, cierra los ojos y respira profundamente, permitiendo que los aromas comiencen a calmar tu mente. Filtrado. Cuela la infusión en tazas individuales, asegurándote de eliminar todos los pétalos y hierbas. Toque final. Añade una cucharadita de miel de azahar a cada taza, removiendo suavemente hasta que se disuelva. Agrega una pequeña cantidad de extracto de vainilla para realzar los sabores. Servicio. Sirve caliente, decorado con una rodaja de limón si lo prefieres, y disfruta de un momento de serenidad absoluta. Este té de serenidad al aroma de rosas es una receta exclusiva del chef Jaime, pensada para ofrecer un momento de calma y bienestar al final de un día ajetreado. Perfecto para disfrutar solo o compartir con alguien especial, permitiendo que su delicado aroma floral y su dulce sabor te envuelvan en una sensación de paz interior. Espero que esta receta te brinde un momento de tranquilidad y se convierta en un tesoro en tu hogar. ¡Salud!